Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy tenemos un par de invitados muy interesantes porque nos dan una nueva mirada a lo que nosotros trabajamos habitualmente. En estos 50 años, cuando se logró la democracia, hemos ido trabajando el enfoque de derechos humanos y hoy día nos encontramos con un par de presentaciones de la editorial Velero y con el escritor Marcelo Simonetti y la editora, pero además dueña e inspiradora de este espacio, de esta editorial, Marcela Keller, Marcelo Simonetti. Bueno, acá tenemos dos libros, ¿cierto? Uno que es un invitado de día, que es El abuelo, básicamente por la línea, de Carlos Denis y Roberto Fuentes, y el que hoy día nos convoca con Marcelo Simonetti, que se llama Marta y el mar. Quería preguntarles, ¿qué inspira este tipo de ediciones? ¿Qué inspira este libro? Y sobre todo, ¿a quién está dirigido? Porque esa es la parte más llamativa, yo diría, de este trabajo. En términos editoriales, a nosotros nos interesa, en general, trabajar la memoria y todo lo que uno siente o piensa que está en el margen. No nos interesa lo que está en el centro de la discusión. Y si bien es cierto, para nosotros este es un tema relevante que probablemente está en el centro de nuestras vidas, uno también siente que socialmente y culturalmente ha ido quedando un poco en el margen. O sea, la memoria ha perdido relevancia. Por eso nos ha interesado publicar algo que tuviera que ver con los niños. Es decir, traer a los niños a este tema de una manera sutil. Ninguno de los dos libros es un libro brutal, que podría ser perfectamente. Todos sabemos que podría ser brutal. Pero en este caso la idea es que los mediadores, los padres, los profesores tengan elementos de conversación sobre el tema. Y una de las razones es que en algunas conversaciones uno se da cuenta que los profesores, los padres de los niños pequeños, en este momento son personas que tienen 30 años, 40 años. Por lo tanto, no tienen la dictadura encima, como la tengo yo, la tiene Marcelo, probablemente muchos de ustedes, que es una manera diferente, que uno la vivió en carne viva, digamos. Sin embargo, los profesores no están en ese circuito. Para ellos realmente estos temas son pasados. Entonces nos parecía importante poner y dar elementos de conversación. También acercar a los nuevos padres, a los nuevos profesores, que tuvieran algo con qué dialogar con los niños sobre estos temas. Y que fuera amable, que no fuera algo que conocieran. Eso fue la idea original. Y ahí buscamos los autores, los ilustradores, que pudieran darle cuerpo a este trabajo, que por el momento es bastante modesto, son solo 2 libros. Pero al menos son 2 libros. Marcelo Simonetti, tú eres periodista, además de escritor. ¿Cómo llegas a este Marta y el mar? Que además uno lo ve y es muy delicado, ¿no? Tiene que ver con la situación de Marta Ugarte, ¿cierto? Quien fue, digamos, una de las pruebas concretas, lamentables, de que sí se lanzaban cuerpos al mar en dictaduras. Y eso es algo demasiado fuerte como para traducirlo para niños. ¿Cómo te nace y cómo desarrollas esto? Sí, mira, hay 2 orígenes, por decirlo de alguna manera. El más concreto y circunstancial tiene que ver con una visita que hice a la librería de Marcela, y Marcela estaba pensando precisamente en trabajar un par de libros que tuvieran como tema central la conmemoración de los 50 años del golpe. Y entré, digamos, en plan de ver que tenía la librería, y ahí me sugirió la idea de escribir algo relativo a esta fecha tan particular. Y el otro origen tiene que ver con algo más cercano, más personal, porque mi madre fue prima de Marta Ugarte. Ahora, es una relación que creo que la vi una vez, ¿no? No era una relación directa, yo nunca la vi tampoco. Tampoco se visitaban. Yo crecí
conociendo el hecho, me impactó como a todos, digamos, la historia de Marta Ugarte, pero desconocía esta suerte de ligación familiar que había. Y lo supe, yo te diría, pasados los 2000, ¿no? En una reunión familiar, un tío que sabía que yo estaba escribiendo, me sugirió escribir la historia de la familia y poner también, me dijo, el caso de la prima. Le dije, ¿qué prima, no? Y me dijo, bueno, Marta Ugarte es prima nuestra. Y ahí me empecé a interesar en el personaje de Marta Ugarte. Y por lo mismo quise llevarlo a mi literatura. Pero no había pensado en la posibilidad de que esta historia fuera contada para niños. Cuando Marcela me comentó de su proyecto, la imagen de Marta se me apareció en la cabeza y me pareció un desafío súper interesante poder contar esta historia para los niños, entendiendo que es un tema complejo, difícil, duro, pero necesario, ¿no? Yo entiendo a las infancias como niños y niñas como sujetos con derechos, sujetos pensantes, reflexivos, y creo que mientras antes conozcan lo que ocurrió en nuestro país, más temprano podemos comenzar a evitar que hechos como este se repitan. Y ese diría yo que es uno de los principales gatillantes de escribir este libro, ¿no? Que los niños y las niñas de nuestro país conozcan lo que ocurrió, entendiendo que son sujetos, insisto, de derechos, sujetos que piensan, reflexivos, y que puedan tener una postura ética y moral desde muy temprana edad, con el fin de lo que te decía, ¿no? Que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Bueno, es una pretensión súper noble además, ¿no? Marcela, yo escucho lo que plantea Marcelo y de verdad suena súper jugado. Como editorial, ¿ustedes van en esta línea habitualmente o tú decidiste de alguna manera pegar un salto aprovechando esta penosa fecha, digamos? Mira, nosotros somos una editorial muy pequeña, pero nunca hemos tirado la manzana muy lejos, ¿eh? Nunca la pelota ha ido muy lejos. Son los temas que nos interesan. Es cierto que los 50 años se prestaban aún más, pero no es... El resto de las cosas que nosotros hemos hecho no está muy lejos. Hemos trabajado con pueblos originarios, poetas, biografías de personajes mapuche. En general no hemos ido demasiado lejos de eso. Ahora, las editoriales en general son un bastante mal negocio. No es una cuestión así como, wow, esto es lo que voy a hacer aquí me jubilo, no va por ahí la cosa. Pero tampoco son miserables, tampoco es una cuestión así que uno ande ratoneando, por lo tanto puede tener alguna postura, puede tener un deseo y tratar de concretarlo lo mejor posible. Yo creo que es jugado y a la vez no, porque si uno no hace las cosas que le parece que tienen un valor ético, a mí me carga cuando se habla de los derechos humanos y se dicen cosas políticas. A mí me enferma. O sea, no puedo entender que se considere la vida de las personas una conversación como si fuera un partido político. Eso a mí me enfurece. Y por supuesto que nuestra editorial está en la idea de que los derechos humanos son exactamente eso, derechos. No conversaciones de día sábado o por quién voy a votar o cosas así. Entonces, y que no debieran pertenecer ni debieran ponerse en duda de ningún sector. Nunca pueden ponerse en duda. No pueden ponerse en duda. No se puede poner en duda la memoria, no se puede poner en duda los derechos de las personas, las equidades de género, los derechos de los pueblos. Ninguna de esas cosas se puede poner en duda. Entonces, nuestra editorial, en la medida de lo posible, va en esto igual. En la medida de lo posible, una frase no demasiado no importa, afortunada no importa, nada saltado. Pero efectivamente, lo que hemos podido hacer es lo que hemos hecho. Yo te tengo confianza en los lectores. Las personas son mucho mejores lectoras de todo lo que uno cree. Esta fama de que aquí los chilenos no leen, que nadie lee, que toda esta cosa como dramática, yo diría que no es tan así. Se lee en la medida de que hay cosas para leer. Se buscan. Los profesores son grandes buscadores de libros. Los padres necesitan cosas para los hijos y las buscan con cariño, con dedicación. Así que yo creo que he jugado, pero
No tanto tampoco, razonablemente jugado. Marcelo, estaba mirando acá en la contraportada y una frase que dice: hay algunas historias que, aunque tristes y dolorosas, nos pertenecen a todos, porque es esa la manera que tenemos de que jamás se repitan. ¿Tú sientes, esto puede ser una obviedad, ¿no?, pero tú sientes que haces un aporte en la reparación con este libro? Claro, quizás no soy yo quien debiera decir eso, pero a mí me empuja, en general en toda mi obra y sobre todo lo que es literatura infantil, ese anhelo, ¿no? La confianza en que a través de los libros uno puede construir una sociedad mejor. No son libros moralizantes, ese tampoco es un libro moralizante, pero soy un convencido de que en la medida que los niños puedan conocer distintas realidades, por muy dramáticas que éstas sean, estamos contribuyendo a generar una conciencia. Hay algunas historias que, aunque tristes y dolorosas, nos pertenecen a todos, porque esa es la manera que tenemos de que jamás se repitan. Aquí te presentamos a Marta Ugarte, una mujer y una historia para nunca olvidar. De estas iniciativas que no son tan novedosas en el mundo, sí en Chile por nuestra estructura social, pero recordábamos que entre el año 80 y el 91, y el 91 ya se publica como un libro, aparece Maus. Maus es de Art Spiegelman, familia alemana instalada en Estados Unidos, que cuenta y narra todo el proceso del nazismo, homologando entre gatos y ratones. Es un libro, una factoría, finalmente la última entrega preciosa, también muy... si tú la miras, un niño o niña podría verlo inocentemente también como un cuento, como esos típicos cuentos de ratones y gatos, pero que finalmente está dejando súper claro cuáles son los límites y está dejando súper claro qué es lo que pasó y lo que no puede volver a pasar. Y hago esta referencia básicamente porque creo que es muy necesario que en Chile se entienda que estos actos son un avance hacia el futuro, hacia eso que nos falta, ¿no? Bajo la aprehensión de que no faltaría quien pueda encontrar que este tipo de cosas no corresponden. Y claro, yo veo estas imágenes y realmente Francisca Yáñez, que es la ilustradora, creo que es un trabajo precioso, ¿no? Porque la textura además del libro es muy amable, que es parte de lo que uno espera cuando compras un libro para niños. Marcelo, cuando tú te enfrentas a esta situación, que además tú lo planteas, es familiar, más allá de que haya habido una cercanía o no, ¿qué te pasa a ti con este libro? Porque también es un proceso interno. Sí, bueno, el caso de Marta Ugarte, cuando menos a mí me hizo ver, más allá de todo lo que significó dentro de la historia del país, que finalmente la dictadura no andaba tan lejos de mi entorno familiar. Y que así como le pasó a Marta lo que le pasó, también en el caso de que a lo mejor mi madre hubiera sido mucho más cercana, probablemente mi madre pudo haber corrido una suerte similar, ¿no? Y yo creo que si vamos analizando caso a caso, en la mayoría de las familias la dictadura nunca anduvo, estuvo siempre ahí al acecho, ¿no? Entonces me interesaba darle relevancia a esta historia un poco por eso, porque muchas veces el horror no hace distingo, ¿no? Y es transversal. Hay muchos de los detenidos desaparecidos que en rigor fueron tomados, torturados, asesinados sin que hubiese un motivo concreto para hacerlo, ¿no? O sea, además, estuve leyendo hace poco un reportaje que hablaba de cómo los militares
prácticamente aplastaron los pocos intentos de resistencia que hubo el día del golpe y los días posteriores, y que la diferencia en términos de poder militar era asombrosa, ¿no? O sea, toda esta idea de que el golpe de alguna manera se organizó para aplacar un levantamiento armado de las fuerzas de izquierda, absolutamente falsa. El mito, ¿no? De Exactamente. que se estaba preparando. Exacto. Bueno, todo esto me hace, y la escritura también del mismo libro me hizo reflexionar sobre cómo construimos una sociedad mejor, ¿no? Cómo lidiamos contra estas fuerzas que quieren imponer un modo único de pensar, un modo único de vivir, y en la mayoría de los casos tratando de proteger a los más poderosos, ¿no? A los que más tienen. Y por otro lado, también me pareció importante escribirlo porque a mí me hubiera gustado cuando niño haber sabido más de esto. Mis padres no nos hablaron de lo que estaba pasando en el país. Nosotros somos 3 hermanos, crecimos un poco en esos primeros años de la década del 70 o la segunda mitad de la década del 70, no sabiendo muy bien qué era lo que pasaba. Y si bien yo no le reprocho eso a mis padres, porque veo ahí también un acto de amor en el sentido de mantenernos a resguardo de estos horrores, también creo que hubiera sido interesante haber sabido esto, ¿no? A una temprana edad. Y quizás algo de eso hay en el intento de plasmar esta historia en este cuento. Como te decía en un principio, a mí me interesa que los niños conozcan temas que son aparentemente complejos. En una de las presentaciones que hicimos del libro hablamos de algunas obras que son estigmatizadas como difícil para la infancia. Estoy pensando en El pato y la muerte, que es una historia de un autor alemán que presenta a la muerte que viene a llevarse a un pato. O estoy pensando en libros como Rey y Rey, que cuenta la historia de un príncipe que está en edad ya de casarse y su madre lo empuja a eso y desfila una serie de princesas que no lo cautivan, y sobre el final del libro dice: esta sí, ¿no? Acá sí. Y en realidad se enamoró del hermano de la princesa, ¿no? Para hablar un poco del tema de la homosexualidad. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que todos esos temas difíciles que están planteados como tales son planteamientos desde la adultez, ¿no? Son los adultos, los padres, los niños, los que no han resuelto o no quieren ver esas realidades, la muerte, la homosexualidad, la tortura y el horror en dictadura, quienes ponen quizás una mayor cantidad de cortapisas para que estos libros lleguen a los lectores. En circunstancias que los niños asumen de manera muy natural el tema de la muerte, el tema de la homosexualidad, y probablemente también van a asumir con cierta naturalidad un tema como este, ¿no? Que es un tema dramático, fuerte, pero que es importante también el hecho de que un libro como este posibilite la conversación, ¿no? Este no es un libro para que los niños lo lean a solas, sino que es un libro para que sea mediado por un adulto, ¿no? Y en esa instancia poder conversar respecto de esto. Decíamos en otra presentación, o repetíamos una frase de Lucrecia Martel, una directora argentina, que a propósito de las películas decía que las películas no tenían un valor en sí mismas, sino que el valor estaba dado por las conversaciones que originaba a posteriori. Y yo creo que con los libros pasa algo parecido. Me gustaría mucho que muchas conversaciones surgieran entre los adultos y los niños a partir de la lectura de Marta y el mar. Marcela, tú hablaste de que eran 2 solamente y que tu pretensión era más. O sea, estás pensando en una serie de cuentos que involucran el tema de memoria, derechos humanos. Me gustaría. Ahora, no sé si exactamente en relación a esto, digamos, que es abiertamente sobre los detenidos desaparecidos y asesinados, pero sí la memoria en general. Yo creo que ahí es un lugar donde nosotros como editorial vamos a estar siempre. Hay cosas que no sé por qué aquí en Chile somos como tan tiquismiquis, como dicen los españoles. Porque tú que recordabas, digamos, Maus,
yo creo que todas las personas son respetables, no todas las ideas son respetables. Por lo tanto, nosotros como editorial queremos ir a lo que nosotros consideramos que son las ideas respetables, y ir en contra de las que nos parece que no lo son. No tiene que ver con cada una de las personas y las individualidades, sino que con lo que colectivamente nos parece que es así. Sí. Ahí tenemos proyectos, por ejemplo, de memoria de poetas chilenas, de mujeres, que históricamente han sido muy invisibles. Aquí conocemos a la Gabriela Mistral, y pare de contar, que maravilloso, porque ella es extraordinaria y sabemos que es extraordinaria. Pero hay muchas escritoras interesantísimas que están muy ocultas por el peso, primero de que la poesía nunca ha sido demasiado relevante, pese a que nos consideramos un país de poetas, pero finalmente nadie lee poesía, y porque el peso de muchos personajes masculinos, por ejemplo, es tan relevante que hace que otras poesías, otras escrituras desaparezcan. Y en esa línea sin duda vamos a ir permanentemente. A mí me gustaría emplear algo más sobre los derechos humanos. No tengo nada en carpeta concreto, pero por supuesto que sí me gustaría. No nos vamos a cambiar al Pato Donald de un día para el otro, eso con total seguridad. Pero sí, es por ahí por donde vamos, definitivamente. Súper. Marcelo, una consulta respecto a lo que dijiste antes. Tú comentabas que efectivamente esto pasa por los adultos. ¿Tú qué le dirías a los adultos que están viendo esto? Porque también es importante, ¿eh? ¿Cómo pueden conectar con este libro y cuál debería ser su gancho para los niños? Bueno, quisiera partir la respuesta diciendo que los libros que yo escribo y que están dentro del rótulo de literatura infantil y juvenil son libros que están pensados para ser leídos por todo tipo de público, ¿no? A mí me gusta decir que escribo libros para adultos, pero que también pueden leer los niños, ¿no? Y desde esa lógica, creo que si tuviera que decirle algo a los adultos, es que, por un lado, vuelvan a tomar ese ejercicio que había, cuando menos en mis tiempos, de leerle a los niños, de que la lectura fuera un punto de encuentro entre los padres, las madres y sus hijos e hijas. Y que en esa misma lógica también tomen esta historia como una forma de contarle a sus hijos e hijas en qué país están viviendo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué ocurrió antes? Porque finalmente quienes nacen, las nuevas generaciones, responden también a una continuidad de hechos que de alguna manera nos van determinando. Y en esa lógica creo que Marta y el mar es un buen pretexto para hablar de lo que ocurrió en este país, para contarles lo que nos tocó vivir, lo diferente que fue este país en otros periodos históricos, y también con la finalidad de, lo que te decía en un principio, de generar en las nuevas generaciones una conciencia ética y moral respecto de ciertos hechos sobre los cuales hoy día veo en nuestra sociedad un relativismo bien preocupante, ¿no? Son hechos que deberían tener una condena transversal. Francisca Yáñez, la ilustradora, que partió al exilio siendo una niña, nos decía que estando en Alemania, a 30 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, no había quien no condenara el nazismo, ¿no? y los horrores del nazismo, transversalmente, de los partidos de derecha a los partidos de izquierda. Y uno quisiera que frente a estas situaciones, que son de un sentido humanitario, la condena fuera transversal. Y lamentablemente no hemos visto eso en nuestro país. Al contrario. Exacto. Marcela, ¿cómo conseguimos el libro? ¿Vamos a una tienda, por internet? No, el libro está, yo creo que a esta altura, afortunadamente, casi en todas las librerías. Ha tenido bastante acogida, así que está en muchas librerías. Con seguridad está en el Barrio Italia, en la librería del Barrio Italia, eso con total seguridad. En la que leo el Barrio Italia y en Velero en Barrio Italia está. También hay páginas de internet, desde Busca Libre, digamos, está en todas partes.
No habría ninguna excusa para no, nadie podría decir que no lo encontró. Si lo busca un poquito, lo va a encontrar. No tenemos una pretensión sectaria, así que están todas las librerías. No tenemos un grupo de preferidas, no. En todas las que se pueda está. Y buscamos la editorial Velero. Velero, además, tú entras a Velero. Que tiene un velerito. Sí, ¿no? Velero.cl y ahí lo puedes comprar por internet. Y en las librerías está. Yo diría que hablábamos recién con Marcelo que él lo había visto en varias partes y yo diría que está prácticamente en todas las librerías. Y en todo Chile, ¿no? Sí, en todo Chile, sí, Súper. sí, está. Oye, no sé si Definitivamente. quieren hacer un mensaje final ahí para su cámara y recordar que ahí los están viendo. Así que esto es como lo que queda al final. Mira, yo quisiera que los adultos se atrevieran a hablar de los niños, con los niños de temas difíciles, que se atrevieran. Porque, tal como ha dicho varias veces Marcelo, los niños son mucho más sensibles y totalmente desprejuiciados. Entonces, cuando se habla del mal, ellos son capaces de entender que se trata de algo malo de verdad. Así como son capaces de distinguir que una cosa es importante o no. Que el amor es importante más que quién se casa o con quién. Digamos. O sea, yo puedo contar una tontera, pero yo tengo nietos, y mi nieta mayor, que cuando era un poco más chica, iba a ir al matrimonio de dos niñas, de dos amigas de sus padres que se casaban, no me acuerdo cómo se llamaban, pero Sofía y Lucía, por decirte una cosa así. Ella ni siquiera se le pasaba por la cabeza que eso antes no se podía hacer, ni siquiera lo pensó. Su única preocupación era que iba a haber 2 trajes de novia. Eso es lo único que la tenía en llamas. Iba a haber 2 trajes de novia y eso era todo lo interesante. Lo otro ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Y yo creo que tenemos que tener un modo de entender las cosas y que no puede ser relativo. O sea, no podemos pensar que los gobiernos autoritarios solamente limitan la delincuencia. Los gobiernos autoritarios matan gente, asesinan. No es más trivial que eso, y los niños son perfectamente capaces de entenderlo, que eso es lo relevante, que ahí hay una cosa, un hueso importante, los niños lo entienden perfectamente, son capaces de distinguir. Así que me gustaría que si este libro hace algo, tal como lo hemos dicho ya varias veces, facilite esa conversación, que es lo realmente importante. Bueno, ¿y tú, Marcelo? Sí, yo hacer un llamado más general tal vez, ¿no? A reencontrarse con la lectura, ¿no? Y a reencontrarse con la lectura con los hijos y las hijas, entendiendo que cuando uno lee, o al menos así lo veo yo, uno pone en pausa el pensamiento propio y comienza a ver el mundo con los ojos de un otro, ¿no? Y en esa posibilidad, en ese ejercicio, yo creo que nos jugamos un poco la vida, quizás en el afán de poder entender a un otro, ¿no? Posibilitar que haya distintas miradas respecto de un hecho y poder ponernos en el pellejo de alguien que piensa distinto a nosotros. Yo creo que la lectura tiene esa virtud y creo que sería un despropósito, digamos, no tomarla, ¿no? Y no tomarla desde la más temprana de las edades. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Ha sido una entrevista distinta, pero creo que absolutamente recomendable. Vamos a cerrar entonces este capítulo de 50 años cuando se quebró la democracia, invitando a leer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hay algunas historias que, aunque tristes y dolorosas, nos pertenecen a todos, porque esa es la manera que tenemos de que jamás se repitan. Aquí te presentamos a Marta Ugarte, una mujer y una historia para nunca olvidar.